La Hora de los 20 en Caracol Radio. Paula Moreno es la primera mujer afrodescendiente en haber ocupado un puesto como ministra en Colombia. Y lo fue como ministra de Cultura. Y ahora es la líder de la corporación Manos Visibles, donde se dedica específicamente a impactar, a cambiar, a fortalecer la equidad y la cultura de las poblaciones marginadas. Es ingeniera industrial y ha sido además miembro de juntas directivas, por ejemplo, de la Fundación Ford. Pero principalmente es un ejemplo, es un referente en lo social, en la lucha por los derechos culturales en Colombia y en América Latina. Paula, ¿qué valores, qué de su educación la fue llevando por ese mundo de la cultura? Bueno, yo creo que la honestidad, ¿no? Yo creo que la cultura va muy conectada al tema de la honestidad, de saber uno quién es y para dónde va y cómo sus raíces determinan su crecimiento. Entonces yo creo que sí hay una honestidad, un ejercicio de saber uno quién es a través del hecho cultural, de la experiencia cultural, del ejercicio cultural. Si yo le preguntara cuál es una historia que usted dijera, esto demuestra lo que hemos logrado con Manos Visibles, que nos diga lo que realmente impacta a la gente. Una historia. Una historia en particular, la Escuela de Robótica del Chocó, porque además hablar de Chocó y tecnología nadie lo podía pensar. Miles de niños y jóvenes se han formado, han ido a la China, han ido a la NASA, pero además hoy están generando prototipos, están generando soluciones tecnológicas para el territorio. Y era algo que cuando me lo planteó el líder de Manos Visibles, que hemos apoyado todos estos años, yo dije, tecnología, Chocó, pero si aquí ni siquiera hay conectividad. Escuela de robótica, exacto. Exacto, pero ni la conectividad, la energía falla. ¿Cómo hacemos, no? Y son esos Quijotes que además muestran, nos enseñan otras cosas, ¿no? Que la tecnología, más allá de los artefactos, también es la capacidad de solucionar problemas. Y que un niño o un joven del departamento del Chocó sabe incluso solucionar más problemas que uno de Bogotá con todo a la disposición. Entonces, ¿cómo generar esa esperanza en un país que necesita tantas soluciones? Y una escuela de robótica, supongo que requiere de recursos, de especialistas, de un profesorado capacitado. ¿Cómo se logra eso? Con el MIT. Precisamente porque el MIT nosotros trabajamos, bueno, yo estudié en el Departamento de Planeación Urbana del MIT y mis profesores del MIT vinieron a Chocó, formaron a los líderes, les ayudaron a diseñar hace más de una década todo ese ejercicio de pensar equidad y tecnología. Y a partir de eso, pues ellos ya desarrollaron, obviamente nosotros conseguimos aportes de donantes, dotamos, acompañamos. Y obviamente la labor de Manos Visibles es decir, hay una cantidad de gente y un talento en este país. ¿Cómo invertimos en ese talento? No nos estamos inventando el talento. La gente ya tiene un mérito por sí misma, pero ¿cómo invertimos en ese talento? Invertir a través no solamente de experiencias educativas, de dotación. El líder de la Escuela de Robótica del Chocó es uno de nuestros 400 magísters que estudió en la Universidad ICESI, que ha estado en intercambios con la Universidad de los Andes, con el MIT, etc. Entonces, también esto no es por ósmosis, ¿no? Claro. Sino es cómo ayudamos a conectar también ese talento, por ejemplo, con las empresas de tecnología. Como tenemos, por ejemplo, ahora un fondo de becas para mujeres en tecnología en la Universidad de AFIT. ¿Cómo se eligen las poblaciones a las que se busca impactar? Bueno, precisamente esa Colombia que muchas veces subvaloramos, Diana, esa Colombia que muchas veces menospreciamos, pero que además le decimos así a veces, esta Colombia no te quiera tanto, te necesita. Y te necesita formada, te necesita con las mejores condiciones. Así no se dé cuenta que tú no eres el pasado, sino el futuro de este país. Y ahí viene una mirada donde nos hemos enfocado mucho en el Pacífico. Y yo siempre los llamo los pacíficos de la geografía porque no es solo el Pacífico, la costa, sino, por ejemplo, los márgenes de Medellín, los márgenes de Santa Marta, los márgenes de Cartagena y todo ese país que ha sido dejado muchas veces de lado, pero que cada día adquiere mayor protagonismo. Si la audiencia que nos está escuchando se pregunta cómo puedo acceder a esas becas, por ejemplo, de las que me hablaba ahorita para EAFIT, ¿cómo accede la gente? Bueno, nosotros tenemos siempre campañas de comunicaciones muy fuertes con nuestros socios en nuestras redes sociales, siempre publicamos y tenemos además algo que creo que es lo que nos ha dado también mucha credibilidad,
Diana, y es que siempre tenemos un equipo de jurados externos y de líderes nacionales, que son los que llevan a cabo también este proceso y nos garantizan que cualquier persona se pueda ganar una beca. La semana pasada estábamos asignando becas en finanzas porque queremos una generación de financistas del Pacífico que piensen el tema del capital y del dinero, porque sabemos que una de las crisis en la región es que solo hay una mentalidad muy marcada de cosas ilegales o de una de adquisición por la vía rápida y la vía ilegal. Exactamente, pero ¿cómo incubar sector privado cuando no tenemos una masa crítica de personas pensando en el capital, en las inversiones, en los recursos? Hicimos toda esta convocatoria, por ejemplo, con la Universidad de AFIT de Finanzas y recibimos más de 120 jóvenes del Tambo, de Guapi, de Timbiquí, con todo un discurso absolutamente sofisticado sobre el tema financiero. Y la semana pasada estábamos en eso, definiendo gente de la zona rural del Tambo, gente de la zona de Buenaventura, de la zona rural de Buenaventura, de Tumaco, jóvenes con todo. Entonces, claro, no es solo la beca, sino incluso crear la conciencia y crear esa revolución en el lenguaje de decir, si queremos hablar del futuro de este país y del Pacífico, pues tenemos que incluso cambiar nuestra relación con el dinero y pensar en el capital, que es la base para generar un sector privado. Entonces siempre estamos mirando esas masas críticas de liderazgos en tecnología o en finanzas o en el audiovisual colombiano, incubando como transformaciones con movimientos y generando otras formas de poder, que nos parece clave, ¿no? Esas otras formas de poder, ¿cuáles son? Desde las comunidades, desde los talentos y de los lugares improbables de este país, ¿no? Yo recuerdo mucho, nosotros creamos 2 compañías de danza, acompañamos, los líderes hacían danza en las calles, hacían grandes cosas, pero dijimos queremos ayudar a que hayan 2 compañías de danza de perfil internacional en el Pacífico. Y ayudamos a crear jóvenes creadores del Chocó hace más de una década, o Pacific Dance en Tumaco. Compañías que hoy circulan en el mundo. Y trajimos a Rafael Palacios, nuestro Premio Nacional de Danza, a decir, Rafael, ¿cómo nos ayudas a enriquecer y a ayudar a darle más forma técnica a toda esta apuesta cultural que existe en los territorios? Entonces así, ¿no? Ahí hay pero inicialmente mucha gente diría, pero pues si son niños bailando en la calle, y hoy son una de las principales compañías de danza de este país y de movimientos por la construcción de paz de este país. Que era mi última pregunta. ¿Cómo podemos hacer desde la cultura para educar en tolerancia, para educar en compasión, en esa manera de ver al otro como alguien que merece respeto y admiración? Pues haciendo de la cultura nuestro centro, Diana, y eso implica muchas cosas. Yo creo que en eso el Pacífico nos enseña, porque si hay algo en lo que es fuerte el Pacífico es en su cultura. Yo este fin de semana estaba en Guapi, en Las Balsadas, con movimientos culturales de Guapi. ¿Qué hay en Guapi? Música, danza, gastronomía. Y es ese muro de contención por el cual uno de los municipios con menores ingresos, con mayores condiciones de pobreza en este país, pues no cae en la desesperanza total. Entonces ahí la cultura está sosteniendo, pero es una cultura en la que no se invierte lo suficiente. Es una cultura donde no entendemos que esa cultura que está ahí incluso nos abre espacio con todo un mundo global donde la población afrodescendiente es 1.5 billones de personas. Lo estamos viendo ahora en el audiovisual. Nosotros llevamos 5 años trabajando fondos audiovisuales. ¿Cómo funciona esa parte? Claro, nosotros invertimos en la formación de más de 300 líderes en temas de cine, con maestrías, con coaching. Incluso desarrollamos una escuela binacional con Brasil, con la Asociación de Cineastas Negros de Brasil. Y hemos ayudado a incubar toda esa masa crítica de cineastas que ya venían haciendo cosas, pero que necesitaban también ese aporte que te da la academia, y el cine es absolutamente técnico, ¿no? Entonces, después de 5 años de trabajar en esto, lanzamos un fondo audiovisual, hicimos alianza con Proimágenes, con el Ministerio de Cultura, se crea una categoría de largometrajes para equidad racial y ya empezamos a lanzar los primeros largometrajes en la historia del cine colombiano de mujeres negras en salas de cine. ¡Qué maravilla! ¿Cuándo podremos ver uno? Soñé su nombre, es el primer largometraje documental que estamos lanzando de Ángela Carabalí, que es de Cali, y que además narra la historia de las familias con desaparecidos en este país. Lo lanzamos, la premier fue en Tumaco, porque además ahí hay un mensaje, ¿no?
Es un cine que tiene una labor también de sanación colectiva. Después gana en el Festival de Cine de Cali y llega a salas de cine en febrero. Entonces esperamos que todo el mundo, por favor, vaya a ver a Ángela, y nos encanta estar detrás de ella, ¿no? Y acompañar. Porque imagínate, Diana, ese largometraje yo lo vi en Tumaco, en una sala con 500 personas, haciendo magia para poder proyectar cine en Tumaco, que no tengo que contarte. De esas 500 personas, la mitad tenía familiares desaparecidos. Y ahí uno dice, ¿el cine para qué? Para ese país que todavía está en sanación, para ese país que necesita todavía a través de la cultura reconstruirse, pero además no repetir. La mitad de ese auditorio eran jóvenes menores de 18, a propósito. En un país donde siempre estamos en un hilo, en una franja muy delgadita de cuando tú eres víctima y victimario en muchos de estos territorios. Y a propósito estábamos diciendo, para eso es el cine. Para generar otros niveles de conciencia, para además dejar y crear esa empatía, pero incluso la decisión en un proyecto de vida de decir, esto no se puede repetir y en la medida en lo que yo pueda. Soñar tu nombre. Soñé su nombre. Soñé su nombre. Exacto. Paula, gracias por hacer sus manos visibles. No, pues imagínate, Diana, gracias a ustedes por este espacio, por este reconocimiento que recibo con todo el amor, la humildad. Muy merecido, de verdad. Y además, bueno, han sido 15 años, más de 29,000 personas y también un grupo de liderazgos que ha hecho esto posible porque no he sido yo sola. Somos un equipo muy grande también de niveles nacionales, internacionales. ¿Cuántas personas son? Pues la red somos más de 29,000, pero siempre en manos visibles. Han habido muchos amigos visibles que desde diferentes espacios, desde James Robinson, el Premio Nobel de Economía, o Ricardo Ávila, gran líder de comunicaciones de este país, bueno, analista económico, etcétera, o escritores como Melba Escobar, como Antonio García. O sea, hay mucha gente que ha estado, Claudia Triana desde Proimágenes, o sea, una cantidad de país y de mundo. Involucrado ahí en hacer por el otro. Exacto, porque creo que eso es importante. Sí, yo tuve la idea de fundar Manos Visibles, pero 15 años después, los que han hecho, hay una red que ha colaborado para que todo esto sea posible y pues también todo el agradecimiento a esa red de donantes, de socios, de rectores, pues porque por ejemplo con los rectores de ICES y AFIT siempre hemos tenido toda una alianza para, por ejemplo, tenemos más de 300 magísters de estas universidades, o sea, hay profesionales, es decir, ha sido siempre la suma de ese país sensible, ¿no? Que sabe que al final no somos tan diferentes y que el talento está en todas partes y que así como a Diana o como a Paula, ese talento lo que necesita es una oportunidad. Gracias. La hora de los 20 en Caracol Radio.